Bueno, pues como les había comentado, les voy a dejar aquí el video explicando esta parte de los sistemas de posicionamiento global. Esta tecnología es una de las tecnologías más importantes para el insumo de datos en los sistemas de información geográfica. Es a través de la cual se capturan datos como la ubicación de ciertos rasgos, o se pueden medir superficies, o se construyen perfiles del terreno que me muestran la altitud y la topografía de este terreno. También se puede hacer seguimiento de algunos vehículos, como flotillas de vehículos de transporte terrestre, aviones, barcos, etc. Ya lo iremos viendo conforme avancemos en la presentación. Bien, el temario de la presentación es el siguiente. Vamos a ver los conceptos, ventajas y desventajas de los sistemas de posicionamiento global. Vamos a ver qué aplicaciones tienen, cómo funcionan, cuál es su principio básico de funcionamiento, cuáles son las fuentes de error comunes en los GPS, cómo se integran estos datos en otras tecnologías como los sistemas de información geográfica, y de manera general cuál es la metodología que debemos de seguir para lograr la captura de datos GPS. Bien, en relación a sus conceptos, ventajas y desventajas, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es el GPS? GPS es el acrónimo en inglés de Global Positioning System, o lo que es lo mismo, sistema de posicionamiento global. Es un sistema de posicionamiento que está basado en una constelación de satélites de muy alta órbita. Vamos a ver más adelante por qué. Esta constelación se denomina constelación Napstar, y esta constelación es la que emite una señal de radio que es capturada con los receptores que tenemos en Tierra. Esto es importante que lo comente porque algunas personas tienen la percepción de que los receptores, el equipo receptor es el que emite la señal, pero más bien es un receptor de radio que capta la señal muy particular del sistema Napstar y lo descifra para convertirlo en unas coordenadas para permitirnos la ubicación de un sitio. Sí, el sistema Napstar tiene dos señales, una de código civil, que es la que usamos todos nosotros en nuestros receptores GPS, que hay en el celular, que podemos tener también un receptor exclusivo para GPS, pero también hay una señal encriptada, que es una señal de uso militar, a la que solamente tienen acceso ciertos receptores que por supuesto pertenecen al sector militar, sobre todo de Estados Unidos, ya que este sistema es un sistema estadounidense. Vamos a ver también más adelante que no es el único sistema que hay. También hay otras naciones que tienen su sistema de posicionamiento global, e incluso receptores ya actuales tienen la posibilidad de recibir señal de algunos de esos sistemas. Bien, como antecedentes históricos les puedo comentar que durante la Segunda Guerra Mundial había un sistema conocido como LORAN, o como dice ahí en inglés, Long Range Aid to Navigation, es decir, ayuda para la navegación de largo alcance. Este sistema de posicionamiento constaba de unos radiofaros que emitían señales de radio en una sola dirección y que eran captados por las embarcaciones, sobre todo para las embarcaciones marítimas, y de esa manera sabían en qué dirección se encontraba ese radiofaro. No solamente la dirección, sino también la distancia. Posteriormente, y como primer sistema de navegación por satélite, la Universidad Johns Hopkins puso en órbita un satélite llamado Transit. Eso fue en 1964. Este sistema solamente nos daba nuestra posición cada 64 minutos.
Es decir, que cada 64 minutos que el satélite estaba visible, digamos, sobre el horizonte, podíamos obtener nuestra posición en él. Como ustedes saben, actualmente los sistemas GPS transmiten la posición o transmiten señal en toda la superficie de la Tierra los 365 días del año, las 24 horas del día. Pero bueno, este es el nacimiento de esa tecnología. Como podemos ver también fue en 1964. Si recordamos las primeras clases, veremos que los sistemas de información geográfica nacen en 1972. Más o menos ese fue el periodo de tiempo en el que se desarrollaron muchas tecnologías que tenían que ver con como herramientas de la geografía. Bien, otro proyecto que también nos permite entender el funcionamiento actual de los GPS es el proyecto que se denominó Optimation. Es un proyecto igual de un satélite espacial, que la única función que tenía, o de las pocas funciones que tenía, era emitir el tiempo exacto. Era un cronómetro, digamos, en el espacio. ¿Por qué en el espacio? Porque así como los telescopios ópticos se instalan para evitar los efectos de la atmósfera, el Optimation se puso en órbita para evitar los efectos de la gravedad terrestre, que son en parte los que hacen que los relojes en tierra sufran cierto retraso. Vamos a ver también más adelante, los relojes que necesitamos para ubicar nuestra posición necesitan una alta precisión, medir periodos de tiempo muy cortos, del orden de los nanosegundos. Por eso necesitamos relojes muy estables y muy exactos. Bueno, hay un par más de proyectos. El hermanito pequeño del Navstar, del sistema Navstar, el sistema 621B, que es el proyecto precursor del sistema Navstar. Lo interesante de este proyecto es que implementó un sistema de transmisión de señal conocido como pseudo random noise o ruido pseudo aleatorio. Este sistema de transmisión de datos es el que permite tener una mejor captura de datos actualmente en los GPS. Y bueno, ya en 1973, casi junto con la aparición del primer SIG, nace el sistema Navstar. Como ya les comentaba al inicio, el sistema Navstar me permite obtener una coordenada geográfica de cualquier punto sobre la Tierra. Eso mejoró enormemente la navegación marítima, aérea y terrestre, puesto que antes esta navegación se hacía sobre mapas impresos, sobre cartas de navegación, y teníamos que utilizar equipo más análogo. Por ejemplo, los tránsitos o los teodolitos que se usaban en la topografía, que eran más análogos. Eran instrumentos ópticos a través de los cuales se medía la distancia. Con los GPS actualmente podemos ubicarnos en cualquier parte del mundo con un aparato tan sencillo como el que ven en las imágenes. Bien, el GPS no solamente da coordenadas en X y Y, sino también en la coordenada Z, por lo tanto constituyen lo que son los altímetros digitales o analógicos. Ya podemos saber cuál es la altitud del terreno con un solo aparato GPS. Otra ventaja de esta constelación es que es gratuita. No necesitamos pagarle al gobierno de Estados Unidos para que nos proporcione la señal. Lo único que requerimos es tener un receptor de la misma. Y bueno, esta tecnología también facilita la georreferenciación y la medición de terrenos en el espacio. Antes de esta tecnología, la topografía utilizaba instrumentos ópticos, instrumentos análogos ópticos. Actualmente la topografía se ha visto revolucionada con
este tipo de tecnologías. ¿Qué desventajas tiene? Bien, la primera desventaja es que no lo podemos utilizar en un lugar cerrado, porque la señal, como ustedes van a ver, es de baja intensidad, es decir, que no puede atravesar ni vegetación boscosa muy densa, ni nubes muy densas, ni mucho menos espacios cerrados dentro de los edificios. Por lo tanto, necesitamos que nuestro receptor esté ubicado al aire libre. En climas extremos, como lo comenta ahí la diapositiva, tenemos más dificultad en recibir señal. Climas extremos como demasiado calor o demasiado frío, y eso tiene que ver más con el funcionamiento del equipo, de la electrónica del equipo que tenemos, que estamos usando, más que con la señal. Otra desventaja es que para llevar a cabo trabajos de alta precisión, de alta exactitud posicional, es decir, con muy poco error en la medición de las coordenadas, necesitamos equipos más sofisticados y por lo tanto más costosos. Adicionalmente, se requiere, dice que hay altos costos en la generación. Adicionalmente, se requieren equipos más costosos para levantamientos de precisión. Estos equipos tienen un funcionamiento diferente y más complejo. Otra desventaja es que dependemos de la señal que nos envía la constelación Navstar. Como vamos a ver más adelante, esta señal puede ser degradada a voluntad del dueño del sistema. Después de los accidentes de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos degradó intencionalmente la señal de esta constelación, pues para evitar posibles ataques posteriores. Sin embargo, después de cierto tiempo se hizo la comunicación por parte de este gobierno que ese error intencional ya había sido eliminado en la señal GPS. Bien, los GPS ahora están incluidos en dispositivos tan pequeños como teléfonos celulares o incluso en dispositivos aún más pequeños como los relojes inteligentes. Hay algunos relojes que ya tienen ese dispositivo, por lo tanto son elementos electrónicos muy pequeños. ¿Para qué los podemos usar? Bueno, los podemos utilizar para muchas cosas, sobre todo para la navegación, ¿sí? Tal vez alguno de nosotros haya tenido una aplicación en nuestro celular que traquea, que sigue nuestro recorrido. Tal vez la usemos para hacer ejercicio, para ir a correr, manejar bicicleta. Y después llegamos al celular y está ya el recorrido que hicimos. Los aviones, por supuesto, tienen tecnología GPS para seguir sus vuelos. También nos puede servir para registrar la movilidad de una especie animal de interés. Por ejemplo, hay un manatí en Laguna Guerrero, manatí Daniel, que tiene un dispositivo de seguimiento. Eso nos sirve para saber cuáles son las zonas donde descansa, donde come, hasta dónde puede moverse un manatí, etc. Ejemplos como esos hay muchos, sobre todo en aves y mamíferos marinos. Ya no nos podemos perder tan fácil si tenemos un GPS en nuestro celular o incluso un aparato externo, ¿no? Ya es muy sencillo encontrar nuestra ubicación desde un GPS. Los nuevos usos en la agricultura son montarlos sobre aparatos que se manejan de manera automática. Eso ya lo vemos más de cerca, por ejemplo, cuando leemos noticias de vehículos que se manejan en piloto automático, como los carros eléctricos de Tesla. Eso está básicamente tomado, es gracias a la tecnología GPS.
También podemos hacer inventarios, esa es otra utilidad muy importante en los GPS. Podemos inventariar árboles, podemos inventariar zonas de cultivo, cuerpos de agua, infraestructura urbana, cualquier cosa que tenga una expresión geográfica, podemos tomar la coordenada de la misma y hacer un inventario. Bueno, además de la navegación y el inventario de rasgos, también podemos hacer mediciones de predios, mediciones de edificios, podemos delimitar límites, podemos delimitar fronteras, podemos levantar curvas de nivel, que son las líneas que ustedes ven aquí en color amarillo, que me dan la topografía del terreno. También podemos utilizarlos como puntos de control fotogramétrico. Estos puntos de control fotogramétrico son los puntos que me permiten georreferenciar las imágenes, como ya lo hicimos en clases anteriores. Si yo tengo un GPS de precisión y levanto sus puntos de apoyo fotogramétrico, voy a obtener las coordenadas que necesito para georreferenciar una imagen. Bien, ¿cómo funcionan los GPS? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los GPS? Los GPS, o más bien la tecnología de posicionamiento global, es un sistema formado por esos tres segmentos: el segmento espacial, el segmento de control y el segmento de usuario. Sí, vamos a ver cada uno de ellos. El segmento espacial corresponde a los satélites que están ubicados en plataformas en órbitas de una gran altitud, ahí dice de 20.200 kilómetros, medidos a partir del centro de la Tierra, por cierto. Esa es la altitud de la órbita de los satélites. Están ubicados en 6 planos de rotación, es decir, en 6 órbitas. Cada plano, cada órbita tiene de 4 a 5 satélites, lo que da un total de 24 satélites operativos en cualquier momento. Pueden llegar a haber hasta 27 satélites operativos, es decir, en funcionamiento. Sin embargo, la norma es que nunca sean menos de 24. Cada satélite da una vuelta a la Tierra cada 12 horas, por lo tanto pueden imaginar la velocidad bastante grande de revolución que tiene. Esta configuración de satélites me permite obtener mi coordenada en cualquier momento del día, y también me permite visualizar, es decir, recibir señal de más de 3 satélites en todo momento. Es necesario que sea de esa manera para que yo pueda triangular mi posición, que lo vamos a ver más adelante. Por último, la altitud tan grande de las órbitas de los satélites es para evitar que esa misma órbita se degrade, es decir, que los satélites pierdan velocidad o que el reloj que va montado en ellos pierda precisión. Recuerden, necesitamos relojes muy exactos, y vamos a ver más adelantito cuál es la razón. Cada satélite emite una señal única, diferente a las de los demás, y tiene un número Navstar único también. Esa es la forma en la que el receptor GPS que tengo en tierra puede ubicar de qué satélite está recibiendo señal y a través de él descifrar esa señal. Por otra parte, el segmento de control es una serie de estaciones en tierra que están cercanas al ecuador, como pueden ver ustedes aquí en la figura, que tienen el objetivo de seguir a cada uno de los satélites y conocer su estado de salud. En la página del proyecto Navstar, en la página del gobierno de Estados Unidos del proyecto Navstar, se encuentran los reportes del estado de salud de los satélites.
Estos reportes me permiten saber si la órbita se degradó, si no se ha degradado, si el reloj está correcto en la hora que marca, etc. Estas estaciones de control lo que hacen es monitorear los satélites y corregir, ajustar, digamos, el reloj del satélite, ajustar también la órbita, los parámetros de la órbita, para que ese señal, digamos, el satélite envía su información a una estación de control, cualquiera de ellas. La estación de control revisa que sea correcta, si no lo es, corrige y envía un mensaje de vuelta al satélite. El satélite entonces, cuando ya la recibe, ajusta sus parámetros y envía esos ajustes dentro de su señal. Dentro de la señal de ubicación de la coordenada también envía la señal el mensaje de corrección. Este mensaje de corrección se conoce como efemérides. No es un archivo que no sea necesario para el OSIC, ya que esos ajustes se hacen de manera automática una vez que se reciben por el receptor. Actualmente hay 7 estaciones de control, otra más ubicada en la costa oeste de Estados Unidos y otra más ubicada cerca de Tailandia. Ya son 7 estaciones de control que permiten un mejor control, valga la redundancia, un mejor control de esta tecnología. Y por último, el segmento de usuario. Pues el segmento de usuario corresponde a todos los que hacemos uso de la tecnología en tierra, ya sea a través de dispositivos de mano, como el que ustedes ven aquí, o dispositivos más complicados o más complejos, como los topográficos. Estos satélites, estos receptores, repito, solamente reciben y decodifican la información, no emiten ninguna señal. Muy bien, ahora, ¿cuál es el principio básico de del funcionamiento GPS? Bueno, pues el principio básico es muy sencillo, funcionan a través de la triangulación, ¿sí? A través de la triangulación que se logra midiendo la distancia que hay de mi receptor a cada uno de los satélites de los que está recibiendo señal. ¿Cómo mide esa distancia? La mide a través del tiempo en que tarda en recibir la señal el receptor. Recordemos la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si tenemos la velocidad, que es una constante, y ahorita vamos a ver por qué, tenemos el tiempo, perfectamente podemos obtener la distancia a cada uno de los satélites. Bien, entonces, como les decía, el principio básico es la triangulación, pero para que exista esa triangulación necesito 3 satélites al menos, o 4 si quisiera obtener mi posición en altitud, el eje Z. Esto me permite triangular mi posición. Por lo tanto, si un receptor no tiene señal de al menos 3 satélites, no puedo obtener una coordenada. Bien, esa distancia se mide, como ya les comenté, a través del tiempo, el tiempo que tarda en recibirse la señal de mi satélite en mi receptor. Esa señal viaja como cualquier señal electromagnética, viaja a la velocidad de la luz, que es una constante. Por supuesto que esa señal tiene que atravesar la atmósfera y se degrada, digamos, en cierta medida al atravesarla. Para eso existen algunos parámetros de corrección. Otra cosa importante que decir es que los relojes que están a bordo de los satélites tienen que tener el tiempo muy preciso, con intervalos muy pequeños del orden de los nanosegundos, porque recordemos que la velocidad de la luz es muy grande, 32.000 kilómetros por segundo, y necesitamos fraccionar ese tiempo en periodos muy cortos para poder medir esas diferencias en el tiempo de recepción de la señal.
Bien, como les comentaba al inicio, cada satélite emite una señal conocida como pseudo random noise. Ese ruido pseudo aleatorio tiene una serie de pulsos, como el que ustedes ven representado aquí, que puede ser cualquiera de las dos líneas. Supongamos que es la línea amarilla, y a su vez el receptor de manera interior está generando esos pulsos que son iguales en su forma, digamos, a los que genera el satélite. Sin embargo, como pueden ver también en esta imagen, hay una diferencia o hay un desfase entre uno y otro. Ese desfase entre el código del receptor y el código que le envía el satélite es la forma de calcular la diferencia en tiempo que hay entre el receptor y el satélite. Bien, una vez que ya estimamos el tiempo, tenemos que hacer el receptor hace ciertas correcciones por la afectación de la atmósfera, y a través de eso se determina ya por fin la distancia que hay a cada uno de mis GPS. Esa distancia, por medio de triangulación, geometría básica, teorema de Pitágoras, puede encontrar cuál es la posición en la Tierra de mi receptor. Esas correcciones se dan porque el atravesar la señal electromagnética en la atmósfera se ve afectada sobre todo por una capa conocida como la ionosfera. Recordemos las propiedades de una señal electromagnética, que también, como su nombre lo dice, puede ser atraída por iones libres, es electromagnética. Así que al atravesar una capa de la atmósfera que está cargada eléctricamente, que es la ionosfera, es donde sufre su mayor error, digamos, donde se encuentra el mayor error. Sin embargo, estos parámetros ionosféricos también se envían al receptor como parte de esas efemérides que les comentaba, y el receptor puede hacer las correcciones y darnos una posición más exacta. Hay varios tipos de receptores que podemos clasificar en 4 grandes grupos. Unos de ellos son los navegadores, que es el primero de la izquierda. Seguramente varios de nosotros hemos usado o manejado. También hay receptores cartográficos, como este de aquí abajo a la derecha, que son receptores que se utilizan para hacer cartografía, mapas. Hay receptores topográficos. Generalmente son 2 equipos, es decir, viene un equipo base, ahorita vamos a ver su funcionamiento, y viene un equipo móvil con antenas externas. Y por último, los receptores geodésicos, que es como el que ven aquí abajo, que son cajas negras, a donde cuenta no tienen una interfaz gráfica, tienen que irse conectados generalmente a una computadora, y tienen una antena externa que va montada sobre algún edificio, porque la característica principal de estos receptores es que están fijos y funcionan por largos periodos de tiempo en el mismo sitio. Bien, los navegadores, que son los más comunes, sirven para trabajar a escalas de 1 a 10.000 o menos, es decir, 1 a 20.000, 1 a 50.000, es decir, con menos detalle. Su principal función es la navegación, es decir, localizar un punto en un mapa. Tienen exactitudes que van de los 3 a los 20 metros, que para algunos trabajos es muy poca la exactitud, es mucho el error que se tiene. Su característica principal es que pueden almacenar waypoints, es decir, marcas de posición, tal como lo hacen en el celular. Generalmente tienen pantallas que pueden ser táctiles, a color, y que nos muestran otros datos, no solo la posición, sino como la velocidad, el tiempo en el que estamos recorriendo cierta distancia. Podemos programarle un viaje y decirnos cuánto lleva de ese viaje, etc. Su utilidad su uso es muy sencillo, y su precio también no es tan elevado. Tenemos receptores desde 2, 3 mil, 4 mil pesos
dependiendo de lo sofisticados que sean. Este en particular, por ejemplo, es un modelo muy común, es el modelo más económico de esta serie E-Trex de Garmin, cuesta alrededor de 4,000 pesos. Los receptores cartográficos, la diferencia principal es que aumentan un poco en la exactitud posicional. Tienen escalas de trabajo de 1 a 1000 a 1 a 10,000, sirven perfectamente para medir rasgos como ciudades, como zonas naturales, etc. Como pueden ver ahí, su precisión máxima llega a ser alrededor de los 30 centímetros a través de una técnica que se llama posicionamiento diferencial. El posicionamiento diferencial se utiliza cuando tenemos una antena base de referencia, es decir, una antena que no se mueve, que está fija, y otra que se está moviendo. En teoría, la antena o la estación base tiene una exactitud más grande puesto que está fija y está leyendo la señal GPS todo el tiempo. Eso le permite calcular ciertos factores de error que utiliza para corregir los datos del GPS que se está moviendo. Ese es el posicionamiento diferencial. Eso me permite obtener exactitudes más grandes. También están los receptores topográficos, que son los receptores de mayor exactitud, que van de escalas de 1 a 200 a 1 a 10,000. Con este tipo de receptores yo ya puedo hacer trabajos catastrales, ya puedo medir la ubicación, más bien el tamaño de predios en una ciudad. Puedo medir el terreno de mi casa y saber que esa exactitud es muy grande. Tienen exactitudes, dice aquí, que alcanzan hasta 1 centímetro de error en la posición. Se utilizan también a través de la técnica de posicionamiento diferencial, donde hay una base, hay un equipo móvil, y la base está funcionando durante todo el tiempo que el equipo móvil está recorriendo, digamos, el predio, tomando puntos. Después, en gabinete, se hace la corrección de esos puntos, de esas mediciones del móvil, a través de los que tomó la antena base. Bien, estos receptores tienen, por supuesto, un precio más alto. Son receptores que van desde los 80,000 pesos hasta el 1,000,000 de pesos, algunos de ellos muy caros. Sin embargo, pues se utilizan para trabajos muy especializados que requieren y que justifican el costo. Por último, los receptores geodésicos tienen esta forma. Son receptores, es una especie de caja negra, donde no vemos una interfaz, pero sí vemos algunas conexiones que van hacia computadoras. Y que me permiten obtener coordenadas de muy alta precisión. Su utilidad va sobre todo en que son estaciones de referencia, sirven para estimar puntos de control. Son equipos también muy caros, pero ya que dan una coordenada muy exacta, me permiten mejorar posiciones tomadas con equipos menos precisos. Les voy a mostrar una página de INEGI. En esta página se encuentra una de las herramientas de INEGI, que es la Red Geodésica Nacional Activa, que es una serie de estaciones en tierra con este tipo de receptores topográficos. Estos receptores topográficos están ubicados de esta forma. En Chetumal hay una de ellas y ahorita les voy a mostrar dónde está. Déjenme ver. Esa estación tiene la posibilidad
permite tomar las coordenadas de mi antena base. Por ejemplo, en Chetumal, aquí podemos ver la imagen. Esta es la antena base que está sobre el edificio de INEGI. Como pueden ver ustedes, es una instalación fija que no se mueve y que toma información los 365 días del año, las 24 horas del día, y que cada 10 segundos está tomando una coordenada desde hace bastantes años. Eso me permite tomarla como antena base para llevar a cabo el posicionamiento diferencial, que es el que les comentaba hace un momento. En lugar de poner mi propia antena base, puedo utilizar los datos de INEGI. Bien, ahora los GPS tienen cierto grado de error. Dependiendo del uso correcto y del tipo de receptor que esté utilizando, este error puede ser más o menos grande. Los errores más comunes de los GPS son que haya un error en el envío del tiempo, es decir, el oscilador es el reloj que está en el satélite. Si hay un error en ese tiempo, el error en mi medición es mayor, no tenemos control de él. Error en los parámetros orbitales también, no tenemos control de él. Sin embargo, suponemos que estos tres parámetros, los tres primeros, son controlados o son corregidos a través de las estaciones de control. También puede haber degradación intencional de la señal. Ya les comentaba lo que pasó con las Torres Gemelas. Ahí podría degradarse en cualquier momento la señal. Podemos tener error por pérdida de ciclos. Eso significa que si el receptor pierde señal de algún satélite, voy a tener menos lecturas y por lo tanto un mayor error. Los errores más comunes, o en los que sí podemos intervenir, es en el de trayectoria de la señal y en el manejo del receptor. Cuando estamos ubicados en superficies cercanas al receptor que puedan reflejar la señal, hay un efecto que se llama trayectoria múltiple, es decir, las señales rebotan en alguna superficie que permita el rebote de esa señal, y entonces ya no es una distancia en línea recta, sino que ya hay un rebote. Ahorita los vamos a ver más adelante. Bueno, este es el error relativo al oscilador del satélite. Ya les comento, no controlamos esos errores posibles ni en el oscilador ni en los parámetros orbitales. Eso los debe corregir la estación de control, o las estaciones de control. Esto de pérdida de ciclos, pues es perder la señal. Ok. Trayectorias múltiples. Cuando la señal rebota en alguna superficie metálica, en algún cuerpo de agua que esté calmo, en vidrios polarizados o en alguna otra superficie de este tipo, es cuando tenemos mayor error en la señal. Por lo tanto, hay que procurar en la medida de lo posible estar en espacios abiertos para obtener la señal, o la señal con menos error. También debemos estar conscientes de un concepto que se llama centro radioelectrónico de la antena. Cada receptor tiene un centro radioelectrónico único, que es el punto exacto en donde llega la señal. Por ejemplo, estos receptores de plato tienen el centro radioelectrónico en el punto central del plato, digamos, de la antena externa. Otros receptores de mano no son tan claros al ubicar el centro radioelectrónico de la antena. Sin embargo, si queremos precisiones lo más altas posibles, pues hay que leer el manual y encontrar dónde está ubicado el centro de ese GPS, que es el que tiene que estar ubicado sobre el punto que queremos medir.
Supongamos que este operario inclina esta baliza hacia un lado, supongamos hacia adelante, y está ubicada sobre este punto. Realmente lo que estaría midiendo es la ubicación de la antena, que sería aquí, y no donde debería de haberlo medido.